Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a descubrir juntos la respuesta a una gran pregunta. Índice hacia derecha, Yaman y Seher se casarán. Cara atemorizada. Dos personas tan unidas, ¿podrán realmente ser felices a pesar del peso del pasado? En las imágenes que estás a punto de ver, descubrirás el amor en su forma más profunda, las heridas y esos momentos decisivos. Índice hacia derecha, observa con atención, porque en cada escena hay una verdad escondida. Vamos a empezar. Claqueta. La noche no era solo oscuridad. Parecía llevar un peso invisible, como si el cielo hubiera escondido sus estrellas para dejar caer sobre la tierra un silencio abrumador. Seher estaba de pie frente a la ventana. Sus manos tocaban el frío del vidrio, pero ese frío no podía apagar el fuego que ardía dentro de ella. Sus ojos miraban hacia afuera, pero lo que veía no era la ciudad, era su pasado, los momentos en los que guardó silencio, las palabras que nunca dijo, las despedidas que nunca quiso aceptar, y sobre todo, esas frases que se quedaron atrapadas en su corazón. Índice hacia derecha, quédate. Índice hacia derecha, no te vayas. Índice hacia derecha, te amo. Todo resonaba dentro de ella como ecos que nunca desaparecieron. Respiró profundamente, pero ese aire no llenó el vacío en su pecho. Y en un susurro casi imperceptible confesó: índice hacia derecha, ¿puede una persona amar a la misma persona por segunda vez con el mismo corazón? Esa ya no era una pregunta. Era una verdad que dolía incluso antes de ser respondida. En ese momento, el sonido de unos pasos rompió el silencio. Seher lo reconoció de inmediato. Índice hacia derecha, Yaman. Siempre caminaba con seguridad, pero esta vez había duda en cada uno de sus pasos. Seher no se dio vuelta, porque sabía que si lo hacía, tendría que enfrentar todo lo que había estado evitando. Yaman se acercó lentamente. La distancia entre ellos era corta, pero al mismo tiempo, era infinita, porque no era solo una distancia física. Era una distancia construida con silencios, errores y sentimientos no expresados. Silencio. Pero ese silencio no estaba vacío. Estaba lleno de emociones contenidas, de confesiones no dichas, y de un amor que ninguno de los dos podía negar. El corazón de Yaman latía con fuerza. Por primera vez, no sabía qué hacer. Cerró los ojos un instante, y finalmente dijo lo que había guardado durante tanto tiempo. Índice hacia derecha, no quiero perderte, Seher. Esa frase quedó suspendida en el aire. Llegó al corazón de Seher, y rompió algo dentro de ella. Pero al mismo tiempo, hizo renacer algo más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esas lágrimas no eran solo de tristeza. Índice hacia derecha eran el reflejo de amar, y haber sido herida al mismo tiempo. Seher se dio vuelta lentamente, y sus miradas se encontraron. En ese instante, no había pasado ni futuro. Solo ellos, y todo lo que nunca se dijeron. La voz de Seher temblaba. Índice hacia derecha, podrías haber dicho eso antes. Índice hacia derecha, yo esperé, callé, confié, pero tú siempre llegabas tarde. Yaman dio un paso hacia ella. Índice hacia derecha, llegué tarde, sí. Índice hacia derecha, pero lo que siento por ti, nunca cambió. Seher bajó la mirada, porque sabía que si lo miraba más tiempo, podría perdonarlo. Y perdonar significaba arriesgarse a romperse otra vez. El tiempo pasó, pero esta vez no los separó. Al contrario, los acercó lentamente. Un café compartido, una mirada que duraba más de lo normal, un silencio que decía más que 1000 palabras. Todo los llevaba al mismo lugar. Índice hacia derecha, no podían alejarse el uno del otro.
Seher ya no podía dormir por las noches. La voz de Yaman resonaba en su mente. Índice hacia derecha, no quiero perderte. Su corazón quería acercarse, pero su mente le susurraba. Índice hacia derecha, y si vuelves a sufrir. Y esa batalla interna, la estaba consumiendo poco a poco. Y entonces, llegó el día que lo cambiaría todo. Yaman llevó a Seher al lugar donde todo había comenzado. El cielo estaba teñido de tonos rojos y naranjas, como si el universo supiera que ese momento sería decisivo. El viento soplaba suavemente, pero dentro de ellos una tormenta crecía. Yaman se detuvo, la miró profundamente, sacó una pequeña caja de su bolsillo y se arrodilló. Índice hacia derecha, ¿te casarías conmigo, Seher? El tiempo se detuvo. El corazón de Seher latía con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese era el momento que había esperado. Y al mismo tiempo, el que más temía. Sus labios se abrieron. Índice hacia derecha, sí. Pero esa palabra, nunca se completó. Un sonido, un mensaje. Y en ese instante, índice hacia derecha, todo cambió. Seher cerró los ojos. En ese instante, el tiempo dejó de fluir. Su corazón no latía como un simple órgano. Latía como un campo de batalla. Cada latido llevaba un recuerdo. Cada latido, una herida, una esperanza, un miedo. Y sobre todo, índice hacia derecha, el peso de un amor que nunca terminó. Dentro de ella había dos voces. Una le decía que volviera. Índice hacia derecha, lo amas, no puedes negarlo. La otra la detenía. Índice hacia derecha, estás lista para sufrir otra vez. Esto ya no era solo una decisión. Era una lucha entre proteger su corazón y atreverse a amar. Yaman estaba a unos pasos detrás. Pero en realidad, estaba en el momento más importante de su vida. Apretó los puños. Por primera vez, se sentía completamente indefenso. Quería correr hacia ella, abrazarla, decirle, no te vayas. Pero esta vez, guardó silencio. Porque sabía que esta decisión no le pertenecía a él, sino al corazón de Seher. Seher abrió los ojos lentamente. Ya no había solo lágrimas en ellos. Había el peso de una decisión. Dio un paso. El suelo bajo sus pies parecía perder sentido. Cada paso la acercaba a una vida y la alejaba de otra. Se detuvo, respiró profundamente, y entonces, se dio vuelta lentamente. Sus miradas se encontraron. En esa mirada había de todo. Índice hacia derecha, arrepentimiento. Índice hacia derecha, amor. Índice hacia derecha, miedo. Índice hacia derecha y una profunda desesperación. Pero sobre todo, índice hacia derecha, el miedo a perderse. Seher guardó silencio por unos segundos. Solo lo miró, como si intentara decir con sus ojos todo lo que nunca pudo expresar con palabras. Finalmente, habló, pero su voz no salió de inmediato. Porque algunas palabras pesan demasiado. Índice hacia derecha, te amo. Su voz era suave, pero el impacto fue enorme. Los ojos de Yaman se llenaron de lágrimas. Pero Seher continuó, índice hacia derecha, pero el amor no es suficiente. En ese momento, el corazón de Yaman se quebró. Seher dio un paso más hacia él. Índice hacia derecha, puedo perdonarte. Índice hacia derecha, pero no puedo olvidar. Silencio. Y en ese silencio, estaba la verdad. Índice hacia derecha, me estás ofreciendo una vida. Índice hacia derecha, pero esa vida está llena de verdades ocultas. Yaman bajó la mirada. Por primera vez, entendió el peso de su error. Índice hacia derecha, tengo miedo, Yaman. Esa confesión era la más sincera.
Índice hacia derecha, no de perderte. Índice hacia derecha, sino de perderme a mí misma. Yaman levantó la cabeza. En sus ojos ya no había solo dolor. Había determinación. Se acercó lentamente. Índice hacia derecha, entonces, empecemos de nuevo. Seher se sorprendió. Índice hacia derecha, no puedo borrar el pasado. Índice hacia derecha, pero puedo darte una verdad nueva. Un paso más. Índice hacia derecha, esta vez, sin mentiras. El corazón de Seher, por primera vez, se sintió un poco más ligero. Pero aún era frágil. Índice hacia derecha, dame tiempo. No era un rechazo, pero tampoco era una aceptación total. Era, índice hacia derecha, una respuesta entre el miedo y la esperanza. Yaman asintió. Índice hacia derecha, esperaré. Esa palabra, no era solo una promesa. Índice hacia derecha era un juramento. El viento volvió a soplar. Pero esta vez, no traía destrucción, sino una leve esperanza. Seher se dio la vuelta. Pero esta vez, no se fue completamente. Sus pasos eran lentos, como si una parte de ella aún se quedara atrás. Yaman permaneció en su lugar, pero por primera vez, no sintió que la había perdido por completo. El cielo seguía oscuro, pero en el horizonte, había una luz tenue, casi imperceptible. El tiempo pasó, pero no como antes. Cada día sin Seher, era más largo, más pesado, más silencioso para Yaman. La casa estaba igual, pero ya no era un hogar. Porque el verdadero vacío, no estaba en las paredes, sino en su ausencia. Seher también luchaba, pero su batalla era diferente. No era solo amor lo que sentía. Era miedo, dudas, recuerdos. Y una verdad que no podía ignorar. Índice hacia derecha, amar, también puede doler. Las noches se convirtieron en pensamientos interminables. Seher miraba al vacío, pero en realidad veía a Yaman. Recordaba su voz, sus miradas, y el momento en que todo cambió. Índice hacia derecha, ¿puedo vivir sin él? Esa pregunta se repetía una y otra vez en su mente. Pero había otra, más profunda. Índice hacia derecha, ¿puedo vivir conmigo misma si regreso? Un día, el destino decidió intervenir. Seher lo vio. Yaman, de pie, no como antes. No fuerte, no seguro, sino, roto. Y no estaba solo. A su lado, había un niño. Pequeño, inocente, pero con los ojos, iguales a los de Yaman. El corazón de Seher se detuvo. Ese momento, ya no era una historia. Era realidad. Yaman levantó la mirada. La vio. Sus ojos se llenaron de emoción. Y miedo. Seher se acercó lentamente. Cada paso pesaba como una decisión. Miró al niño. Luego a Yaman. Y en ese instante, entendió algo. Índice hacia derecha, el amor no siempre llega en la forma que esperamos. A veces, llega con un pasado, con responsabilidades, con verdades difíciles. Seher se agachó lentamente, miró al niño a los ojos. Y por primera vez, no sintió miedo, sintió algo más. Índice hacia derecha, hola. Su voz era suave. El niño sonrió. Ese pequeño gesto rompió algo dentro de ella. Pero esta vez, no fue dolor, fue aceptación. Seher se levantó, miró a Yaman, largo, profundo, y finalmente habló. Índice hacia derecha, el amor no es perfecto. Índice hacia derecha, no es fácil, ni simple. Índice hacia derecha, pero sí es real. Índice hacia derecha, vale la pena intentarlo. Yaman no podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Seher dio un paso hacia él. Y esta vez, no dudó. Índice hacia derecha, sí. Pero Bukez, oh, sí.
Yarim Kalmadi. Índice hacia derecha, sí, quiero casarme contigo. El mundo pareció detenerse, pero esta vez, no por el dolor, índice hacia derecha sino por el amor. Yaman la abrazó con fuerza, como si nunca quisiera soltarla, como si temiera que todo fuera un sueño. El niño los miraba, y sonreía. El pasado ya no era una carga. Índice hacia derecha era parte de su historia. Y así, Seher y Yaman no eligieron un amor perfecto. Eligieron un amor real.